Hola docentes, bienvenidos a un nuevo video de preparación para el examen de nombramiento y ascenso docente en el área de ciencia y tecnología. Soy Martín y en este video vamos a resolver preguntas relacionadas con las fuerzas intermoleculares y su relación con el punto de ebullición de las sustancias. Al final de este video quiero que comprendas cómo abordar preguntas sobre las interacciones moleculares y los cambios de fase, que son elementos clave en la enseñanza de la química sobre todo. Pregunta número 43. El enunciado dice lo siguiente: un docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre las fuerzas intermoleculares y las propiedades físicas de la materia. Como parte de una de las sesiones de aprendizaje de la unidad, el docente solicita a los estudiantes lo siguiente: mencionen todas las fuerzas intermoleculares que presentan el dióxido de azufre, el metano y el amoníaco en estado puro. A continuación se presenta la respuesta de Claudia, una de las estudiantes. Como el metano es una molécula no polar, entonces presenta fuerzas de London. Como el dióxido de azufre es una molécula polar, entonces presenta fuerzas dipolo-dipolo. Como el amoníaco es una molécula polar, presenta fuerzas dipolo-dipolo y fuerzas puente de hidrógeno, pues los elementos que conforman esta molécula presentan una alta diferencia de electronegatividad. La pregunta es: ¿cuál es el error que se evidencia en la respuesta del estudiante? Si analizamos las alternativas, la primera dice: creer que las fuerzas puente de hidrógeno son exclusivas de las moléculas con alta diferencia de electronegatividad en sus elementos. Las fuerzas puente de hidrógeno en realidad sí requieren una alta diferencia de electronegatividad, pero no es el error de la estudiante. En la alternativa B dice: creer que las fuerzas de London son exclusivas de las moléculas no polares. Esto sí es un error, porque en realidad las fuerzas de London están presentes en todas las moléculas. Entonces, en el primer enunciado dice el metano es una molécula no polar. Eso es cierto. Pero el error es decir es interpretar de que solamente las moléculas no polares presentan fuerzas de London. Este entonces hace que pareciera una relación de causalidad, ¿no? Y eso pues no es cierto. Suponer que solamente las moléculas no polares tienen fuerzas de London sería su error. Sería la respuesta, la letra B. Recordemos entonces que todas las moléculas, independientemente si es que son polares o no polares, experimentan las fuerzas de London, debido a los dipolos instantáneos pues que se generan durante el movimiento de los electrones. Alternativa C dice: creer que las fuerzas dipolo-dipolo son exclusivas de las moléculas polares. Esto más bien es cierto. Ya no hay error en esa afirmación. Eso sí es verdadero. Pregunta 44. En otro momento de la sesión, el docente pregunta a los estudiantes lo siguiente: de acuerdo con las fuerzas intermoleculares presentes en las sustancias, ¿cuál de ellas tendría el menor punto de ebullición? A continuación se muestran las respuestas de 3 estudiantes. ¿Cuál de los siguientes estudiantes responde correctamente la pregunta planteada por el docente? Uno dice que es el metano, el otro el amoníaco y otro el dióxido de azufre. Hay que considerar que el punto de ebullición de una sustancia
va a depender de las fuerzas en las interacciones intermoleculares que hay entre ellas. Las moléculas con interacciones más débil pues van a tener puntos de ebullición más bajos porque van a requerir menor energía para poder cambiar de estado, del estado líquido al estado gaseoso. El metano es una molécula no polar, lo que significa que solamente va a tener las fuerzas de London, que son las más débiles dentro de todas las fuerzas intermoleculares que existen. Por esta razón, el metano es el que tiene el menor punto de ebullición, en comparación con las otras dos alternativas, que son el amoníaco y el dióxido de carbono. La respuesta sería la A. Hay que considerar que el amoníaco es una molécula polar y por lo tanto va a tener fuerzas dipolo-dipolo, así como fuerzas o los puentes de hidrógeno, lo que va a hacer que aumente su punto de ebullición, ¿no? Se va a necesitar más energía para que estas moléculas puedan cambiar de estado. Y por otro lado, el dióxido de azufre también es una molécula polar y va a tener fuerzas dipolo-dipolo, lo que, ¿no? Y además también las fuerzas de London, ¿no? Entonces tiene ambas, porque ya hemos dicho que las fuerzas de London todas las moléculas lo tienen. Entonces esto hace que tenga un punto de ebullición mayor que el metano. Respecto a las ideas fuerza sobre los conocimientos pedagógicos, hemos notado que hay una importancia de enseñar sobre las fuerzas intermoleculares. Es importante que nuestros estudiantes comprendan cómo las fuerzas intermoleculares determinan las propiedades físicas de las sustancias, como en este caso hemos visto su punto de ebullición, pero también pueden ser otras. En otros exámenes puede relacionarlo incluso con la solubilidad, como ha pasado en algunos exámenes de nombramiento y ascenso. Entonces debemos de enfocarnos en la correcta clasificación de estas fuerzas para poder evitar ideas erróneas en nuestros estudiantes, como por ejemplo que solamente las moléculas no polares tienen fuerzas de London. Respecto al uso de estrategias didácticas, el uso de modelos moleculares y simuladores va a permitir a nuestros estudiantes visualizar cómo interactúan las moléculas entre sí, así que es una buena idea incorporar ese tipo de recursos. Sobre los conocimientos disciplinares, respecto a la clasificación de las fuerzas intermoleculares, las fuerzas de London están presentes en todas las moléculas, pero predominantes en los compuestos no polares. Las fuerzas dipolo-dipolo ocurren en moléculas polares debido a que hay una atracción entre los polos opuestos. El puente de hidrógeno es una fuerza especial, definitivamente es más fuerte que las anteriores y ocurre cuando el hidrógeno está unido al flúor, al oxígeno o al nitrógeno. Sobre la relación entre fuerzas intermoleculares y el punto de ebullición, a mayor sea la fuerza intermolecular, entonces también mayor es el punto de ebullición, ya que se va a necesitar más energía para romper las interacciones que hay entre las moléculas. El metano tiene el punto de ebullición más bajo porque solamente tenía las fuerzas de London, mientras que el amoníaco tenía el mayor porque aparte de las fuerzas de London, que todas las moléculas lo tienen, también tenía puente de hidrógeno. Hablemos sobre las fuerzas intermoleculares. Estas son fuerzas de atracción que unen a las moléculas dentro de una sustancia y permiten explicar las propiedades físicas que éstas tienen, como por ejemplo su punto de ebullición o su solubilidad. De acuerdo a su intensidad, tenemos la siguiente clasificación. Tenemos tres tipos de fuerzas: las fuerzas de dispersión,
de London, las fuerzas dipolo-dipolo y las fuerzas puentes de hidrógeno. Las de dispersión de London las encontramos en todas las moléculas, pero predominan en moléculas no polares, mientras que las dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno, ambas en moléculas polares, pero las de puente de hidrógeno son exclusivas entre un átomo de hidrógeno y otro átomo de flúor, oxígeno y nitrógeno de otra molécula. Las de dispersión de London, allí predomina la fuerza gravitacional, mientras que en las de puentes de hidrógeno predomina la fuerza eléctrica, es decir, la electronegatividad. Si es que hacemos una comparación entre las fuerzas, las de puente de hidrógeno son mayores en comparación a las de dispersión de London, que son las de menor fuerza. Para saber qué tipo de fuerza intermolecular existe en una sustancia, primero tenemos que determinar el tipo de moléculas que tiene, si son polares o no polares. Las fuerzas, bueno, ya hemos dicho que las de dispersión de London están presentes en todas las moléculas, pero predominan en las no polares. En el caso del agua, tenemos hidrógenos y oxígenos, entonces va a haber fuentes de hidrógeno. En el caso de las moléculas polares, vamos a colocar dipolo-dipolo y en las no polares las vamos a dejar solamente con las de dispersión de London. Recuerda que el punto de ebullición está relacionado de una manera directamente proporcional con sus fuerzas de atracción. Esto ha sido todo por hoy. Ahora creo que tienes un mejor entendimiento sobre cómo abordar este tipo de preguntas. Si este video te ha sido útil, no olvides de darle like y suscribirte al canal para más contenido educativo, y déjame en los comentarios si tienes algunas preguntas. Nos vemos en la próxima clase.